Hola chicos, buen día para todos. Hoy continuamos con el repaso de los temas ya antes mencionados, simplemente para que ustedes puedan recordar cómo se conlleva cada tema, ¿verdad? Continuamos con el tema del día de hoy, que es lo que es función persuasiva o apelativa del lenguaje. Esta simplemente cuando se cumple en lo que es un discurso oral o escrito, se cumple lo que es una función persuasiva o apelativa del lenguaje, cuando se utiliza prácticamente recursos que el lector u oyente crea que lo que están comunicando es cierto y por ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que se haya propuesto del emisor. Por ejemplo, un aviso publicitario también pretende convencer a lo que es el receptor de lo que prácticamente convencer al sector de poder comprar determinado producto para poder decidir y poder realizar lo que es la acción de comprar. La publicidad simplemente es primero convencer al receptor prácticamente de que el producto que le ofrece es bueno o que simplemente se lo realiza con determinadas tareas, con determinadas características. Mediante lo que es un discurso oral o escrito, también se puede utilizar lo que son recursos para que el lector acepte lo que es una idea como verdadera o correcta en base a que en consecuencia se alinee su pensamiento con una forma de pensar o de decidir o mantener lo que es un enfoque sobre un hecho, un pensamiento o una idea. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en base a lo que es una capacitación de los docentes del país. Se plantea que es importante que los docentes nos capacitemos para aprender a todos los niños, para atender a todos los niños que llegan a nuestras aulas, teniendo en cuenta sus particularidades, sus diferencias individuales, pues la única manera de poder respetar lo que es en realidad el derecho de todo niño o niña que tiene a la educación simplemente. Este es un ejemplo prácticamente de lo que es este tipo de función persuasiva o operativa del lenguaje. Luego tenemos lo que son los tipos de textos que cumplen la función persuasiva apelativa del lenguaje, medios que utilizan los textos para cumplir esta función. Dentro de esto tenemos los textos que cumplen esta función persuasiva apelativa, que están lo que es la publicidad, los discursos políticos, los artículos de opinión y la crítica de arte, entre muchos más textos. Dentro de estos, todos estos tipos de textos tienen la función de poder convencer al lector prácticamente o espectadores de una idea o de la necesidad de poder adoptar una determinada posición o comportamiento por medios orales, escritos o visuales. Tanto así que estos medios se emplean prácticamente en lo que es la función persuasiva, en la cual es como una argumentación, en la cual se la puede presentar de diferentes modalidades. Una de ellas es la que se crea como una necesidad en que el receptor ya la usa para poder convencer, para poder pensar o hacer algo en esta modalidad. También la típica publicidad comercial, que el emisor procura que su audiencia sienta que el producto que se le ofrece satisface sus necesidades y de este modo se sienta inclinado a poder adquirirlo, a poderlo comprar prácticamente. Aquí está el ejemplo que ya identificamos en la anterior clase, donde está basada prácticamente en una publicidad, donde está promocionando lo que es una plancha que es mejor que otras planchas en sí, ya donde le especifica que si esta marca se llama Toby, específicamente de esta publicidad, la marca se llama Toby, donde le indica que si ya está harto debe estar muchas horas con la plancha. Toby piensa en su satisfacción, Toby elimina lores y arrugas a la vez, Toby ayuda a que la tarea pesada le resulte más fácil y rápida. Con el tiempo que usted se gasta con la plancha de 4 prendas, con todo usted te la terminará en 20 minutos simplemente. Es en lo que es perfecto, funciona para usted que no tiene mucho tiempo y no es buena con la plancha, llame ya al 22 20 000. Bien, esta publicidad que trata de convencer al oyente prácticamente de poder adquirir el producto que están promocionando en sí, donde identifican las siguientes preguntas con la relación del anuncio que apela al sentimiento de insatisfacción. ¿Cuál es el problema que identifica el anuncio? ¿Con qué oración logra el anuncio que el comprador se sienta identificado con una necesidad? ¿Con qué oración u oraciones ofrece el producto como remedio al problema? ¿Qué hace el anuncio después?
con qué oraciones demuestra que el producto así soluciona el problema identificado, con qué oraciones identifica que el perfil de quien podría comprar el producto, cuál es ese perfil, qué es lo que el anunciante desea que haga el potencial comprador o qué hace para lograrlo. Dentro de todos estos tipos de acciones como conmutativas, en sí mantienen lo que es una función persuasiva, en la cual podemos también constatar el uso de los diferentes estímulos visuales y auditivos, como en las imágenes, los colores o la diagramación para poder percibir diferentes sensaciones, plantearse lo que es en la audiencia, las sensaciones que se puede asociar prácticamente inconscientemente a lo que es al producto o a la idea que se ofrece a su consideración. Al poder mantener lo que son diferentes anuncios, pretende generar lo que es una simpatía en la audiencia por aquello que pronuncian en su momento, por aquello que están promocionando en sí. De este modo es que la audiencia se incentiva con la publicidad que están promocionando para poder simplemente poder adquirir lo que es este producto. Otro tipo también podemos encontrar lo que es en la vida cotidiana, utiliza donde la lógica simplemente esta es apelar a lo que es la razón de poder convencer al lector, al espectador de un planteamiento también religioso, político, social o de cualquier otra naturaleza en sí en su momento. Donde la crítica literaria se la puede usar prácticamente para poder vender lo que es también un libro, ella se analiza lo que es el libro, su contenido, su estructura, el lenguaje que utiliza prácticamente de quienes pueden interesarse por adquirir ese libro. En todos estos discursos persuasivos o apelativos en los diferentes niveles con las diferentes estrategias que se han venido indicando en el transcurso de la clase, tiene el único fin de poder convencer a alguien de algo prácticamente. Luego está lo que es la función expresiva del lenguaje. Esta es cuando se permite comunicar a otro los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor, en el que el discurso oral es fácil reconocer lo que es la expresividad del lenguaje por el tono de voz y la entonación al emitir lo que es una idea, los gestos, posturas corporales, en las que todos estos discursos escritos mediante este tipo de función se puede identificar porque ya en el texto se observan lo que son algunos elementos tales como oraciones exclamativas, signos de exclamación, puntos suspensivos, uso de diminutivos y palabras como bravo, magnífico, etcétera. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de textos que cumplen lo que es la función expresiva del lenguaje? Medios que utilizan los textos para poder cumplir esta función. Simplemente se la puede encontrar en las poesías, en las novelas, en los cuentos, en los teatros. También estos textos o discursos cumplen lo que es esta función persuasiva. La poesía, por ejemplo, es un excelente medio expresivo. Ella se usa lo que son las metáforas y otras figuras más para dar fuerza emotiva a lo que se pretende comunicar, se pretende transmitir por estos medios alternos, aquello que sería difícil de poder expresar de manera directa, pero también se puede usar como un lenguaje directo para expresar todo tipo de mensaje expresivo prácticamente. En base a esto, también no todos los textos literarios cumplen únicamente la función expresiva. Algunos textos literarios van más allá, por ejemplo, la novela, la filosofía, la novela histórica, entre otros también. De todo lo que se indicó anteriormente, se puede concluir que un tipo de texto no necesariamente cumple la misma y la única función comunicativa en todos los casos. En cambio, se puede emplear lo que es tanto para funciones persuasivas como para expresivas o informativas simplemente en que se me pueden mantener algunas relaciones más o menos típicas entre diferentes tipos también intencionales comunicativas de diferentes textos también. También identificaron lo que es la función referencial o informativa del lenguaje. Esta se cumple en los textos cuya finalidad es poder informar a otros de un hecho, de un evento o una situación cualquiera en lo que es una realidad, ya que sus características es el respeto por la realidad, ya que en ningún caso estos textos manifiestan lo que son las emociones o sentimientos del emisor, en que estos discursos se los llaman referenciales porque en ellos predomina lo que es el referente, es decir, que aquello que se percibe como realidad, como indica lo que es un ejemplo aquí del telégrafo, donde apareció, donde indica que apareció esta noticia, que en base a lo que es la Comisión Europea.
que va a prohibir lo que son las importaciones de China de todo tipo de alimentos para niños o bebés que contengan leche como ingrediente con el fin de poder evitar los riesgos de contaminación por la melamina, informó ayer la portavoz comunitaria de sanidad, en donde simplemente esta medida es para salvaguardar que se adoptara para poder evitar los riesgos que lleguen al mercado europeo productos elaborados con leche en polvo contaminados con melamina, la sustancia que ha provocado varias muertes de bebés por intoxicación en China y miles de afectados también, según la portavoz en sí. Ese es un ejemplo en base a lo que es esta función prácticamente referencial informativa del lenguaje. Luego de esto, también vieron los tipos de texto que cumplen lo que es la función referencial informativa del lenguaje. Entre ellos están típicamente, son funciones típicamente referenciales informativas, como son las noticias, los artículos informativos expositivos, los textos escolares, las conferencias, las cartas, los carteles informativos, ya que los autores de dichos textos que realizan todos estos tipos de texto que cumplen esta función, prácticamente siempre pretenden ser objetivos y desean contar los hechos tal como han sucedido sin incluir lo que es una visión personal o un punto de vista político, religioso, social o filosófico, ya que tienen lo que es la posibilidad de que exista lo que es algún sustrato de visión o de enfoque particular en todo lo que hace el ser humano, con la única objetividad que es que se hagan lo que es explícitas las diferentes opiniones o posiciones personales en las que no se emitan diferentes juicios de valor detrás de lo que es esta información prácticamente, donde las opiniones personales y tendencias ideológicas que se pueden lograr bajo los diferentes objetivos u otros recursos del lenguaje. Tanto así que tenemos un ejemplo donde se utiliza la descripción de la rana, donde se describe lo que es la rana, que nomás se conlleva, describe su color, su tamaño, dónde vive, cómo son sus patas, cómo funciona, es decir, solamente se utiliza lo que es la descripción de poder informar prácticamente, eso es un ejemplo. Luego también identificaron lo que son las estrategias de comprensión relacionadas con los tipos de textos y las funciones del lenguaje. Todos estos diferentes tipos de textos que cumplen la función comunicativas diversas tienen sus propias estructuras, ya que todos estos textos el lector adulto podrá distinguir claramente su intencionalidad, su conocimiento de todo tipo de texto de que se trata en sí, ya que a partir de varias estrategias podrá ser identificado la silueta del texto, lo llamamos silueta, a lo que simplemente visualizamos, percibimos de cómo está presentado un escrito. Por ejemplo, la poesía generalmente no está escrita en renglones que van de un margen a otro, no todos los renglones tienen la misma longitud, ya que un cuento generalmente está escrito en renglones completos, excepto donde se haya ilustraciones. Aquí se va a presentar a continuación, las estructuras de algunos tipos de texto, como el cuento, conlleva lo que es esta estructura, título y autor, iniciación, nudo, desenlace. Eso es lo que es la estructura de un título, la silueta, como observan, es diferente a lo de un artículo informativo, que conlleva título, subtítulo, autor, introducción, desarrollo y conclusiones. Lo que es la noticia lleva título, subtítulo, párrafo, varios párrafos, qué sucedió, dónde sucedió, cuánto sucedió, quiénes intervinieron en el hecho, por qué sucedió, opiniones y proyecciones prácticamente. La carta, ciudad y fecha, cargo, vocativo, saludo, cuerpo, despedida, firma del emisor. La publicidad conlleva la siguiente estructura: título llamativo, ilustraciones relacionadas con lo que se quiere publicar, algunas frases, oraciones, oración o frase apelativa o persuasiva. Tenemos también lo que es poesía prácticamente, y lo que lleva título, estrofas conformadas por versos, nombrado y informativo. Aquí hay unos ejemplos basados en lo que son los diferentes tipos de funciones, en cuál es el tipo de función que cumple cada texto en sí. Por ejemplo, aquí tenemos el de la rana, que es un tipo de texto informativo, donde informan qué nomás es la rana, su color, y todos sus diferentes características prácticamente. Aquí también hay cartas, aquí también hay poesías, hay noticias prácticamente, también hay diferentes estructuras que conlleva cada tipo de texto, diferentes siluetas.
Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. Vamos a continuar con lo que es el cuestionario. La primera pregunta está: selecciona la definición de lectura crítica. Van a seleccionar, es una habilidad que consiste en analizar un texto de manera profunda, más allá de un solo entender lo que dice. Es un proceso de lectura complejo que permite obtener la capacidad de interpretar, realizar juicios sobre la información que existe en el texto o todas las anteriores. Ustedes eligen cuál es la literal correcta. Seleccionan las etapas de la lectura crítica, van a seleccionar cuáles son las etapas. Recuerden que solamente un literal contiene la respuesta correcta. La tres, cuáles son las características de la lectura crítica. Van a leer cada literal, interpretar, verificar, contextualizar, verificar o todas las anteriores. Selecciona los elementos de la lectura crítica: contexto, autor, lenguaje, evidencia, inferencia, evaluación. Contexto, autor, lectura, referencia, evaluación. Proceso, lectura, análisis, conclusión, evaluación. Ustedes eligen cuál es el literal que contiene la respuesta correcta. La 5, complete seleccionando el literal correcto. La lectura crítica se puede considerar también una técnica de análisis, de estudio o de proceso. La 6, identificar el proceso de lectura. La lectura es un proceso de interpretación de información o ideas que se encuentran en un texto o palabra. La lectura consiste en la interpretación de una serie de signos o señales, o todas las anteriores. La 7, ¿cuáles son los procesos de lectura? Cognitivos, intelectuales, sensoriales; auditivos, intelectuales, sensoriales; cognitivos, auditivos, intelectuales. Ustedes eligen cuál es la opción correcta. ¿Cuáles son los tipos de lectura? En silencio y en voz baja, superficial y atenta, completa y selectiva, crítica analítica, dramatizada o todas las anteriores. La 9 indica en qué consiste la comprensión global de texto, en que el lector construya una interpretación general de lo que dice el texto, en desarrollar el lenguaje y el vocabulario o mejorar la expresión oral y escrita. Completa y seleccionando el literal correcto. La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la y de, ustedes escogen interpretación, conocer, interacción, coordinación, identificación o coordinación. Ustedes eligen cuál es el literal correcto. La 11, cuáles son las funciones del lenguaje: persuasiva, apelativa, expresiva, referencial, informativa; persuasiva, expresiva, referencial; apelativa, expresiva e informativa. Por favor, leer bien cada pregunta para que, no, para que puedan elegir su respuesta correcta. El día de mañana vamos a culminar ya con el repaso ya de los temas ya antes mencionados y también con el repaso de cómo están estructuradas las preguntas en el cuestionario en sí, para que ustedes puedan realizar un buen examen el día sábado. ¿Bien? Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.